Estamos. 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La palabra de Dios dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, con la convicción de que retornará con sus gavillas, con gozo y con alegría. Amén. Y todo el evangelio, toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nos habla cómo se transmite esa semilla, cómo se va transmitiendo esa simiente de generación a generación. Amén. Vemos que Dios le confía a Adán y a Eva grandes cosas, los pone en el huerto, pero a causa de la serpiente, el engaño y la seducción, pierden, ¿verdad?, ese huerto, son expulsados. Pero vemos la palabra que da promesa, que la promesa que da esperanza, que da nuestro Dios sobre la mujer, ¿verdad?, que iba a nacer de su vientre un Salvador, un Redentor. Y ahí empieza la simiente preciosa. Amén. Ahí empezamos a tener la promesa de aquella semilla que iba a estar transmitiéndose de generación en generación. Que nosotros en Mateo vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cómo esa semilla fue de generación en generación. Y las personas que nos topamos en esa genealogía no son las más, ¿verdad?, renombradas, no son las más ilustres humanamente hablando, no todas. Hay algunas excepciones donde vemos hasta mujeres rameras. En el caso de Rahab, en el caso de Tamar, que no era ramera, pero se hizo como una ramera, se vistió como una ramera. Tamar, la que era nuera de Judá. ¿Sí? Vemos a un pueblo que nació bajo incesto, ¿sí?, hablando de Moab, porque se acuerda que salieron de Sodoma y Gomorra Lot y sus hijas, se metieron a una cueva, se dejó embriagar, y yo lo digo así, se dejó embriagar Lot. No es que te embriagan, amén, y no te das cuenta, sino que tienes culpa. Y él se dejó embriagar. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres, sus hijas, dicen: sí, acostémonos con nuestro padre. Se acuestan con él. Y de ahí nacen dos pueblos, Moab. Uno de ellos es Moab, Amón y Moab. Pero ese mismo pueblo, sí, aunque fue desechado por Dios, diciendo: no entrará un moabita en mi pueblo, por varias generaciones. Sin embargo, después vemos a una Ruth moabita, amén, que se filtra ahí por la gracia divina, porque así es la gracia. Hace de lo que no es cosas grandes, cosas tremendas. Y tal vez nosotros no seamos nada, nadie o mucho, pero la gracia, si se derrama sobre nosotros, hará cosas poderosas. Entonces dile al que tienes a tu lado: tenemos esperanza, porque la gracia está actuando. Si la dejamos actuar en nosotros, Él te mete contra naturaleza. Él te injerta en el olivo natural, amén, y te hace partícipe de toda clase de bendiciones, y te sienta juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. Te adopta, te abraza, te hace acepto en Él, amado. Entonces vemos a una moabita, que era un pueblo bajo maldición. Pero hasta ahí se acabó esa maldición, porque fue una mujer de fe. Diga conmigo: la fe quebranta maldiciones. Amén.
Cuando alguien cree, maldiciones se quebrantan. La gracia, la fe van rompiendo cadenas, van rompiendo ataduras, van marcando un nuevo hito, un nuevo camino, un nuevo destino para nuestra familia, para nuestras generaciones, para nuestros descendientes. Si de aquí para atrás, Señor, muchos se perdieron, muchos vivían bajo maldición. Si yo mismo nací bajo maldición, por la fe, por la gracia, Señor, me quiero meter, Señor, a tu pueblo. Y pueblo que no era pueblo ahora es llamado pueblo de Dios. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Vemos que es redimida por aquel voz. Amén. Es redimida, es rescatada. Se mete bajo su manto y la rescata. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que nacen los hijos también. A un David, por ejemplo, ¿sí? Un rey. Amén. Varias razones David tenía para decir: en pecado me concibió mi madre. Varias razones tenía para decirlos, varias posturas hay, pero la verdad es que sí. No venía de la mejor línea generacional, pero la gracia lo alcanzó. Por eso él dice: ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Porque él veía su genealogía y decía: Señor, por pura gracia estoy en este lugar. Por pura gracia me llamaste y ahora soy partícipe de esta simiente, Señor, que quiero preservarla, quiero cuidarla y quiero transmitirla de generación en generación. Somos llamados a llevar el reino de los cielos. También tú y yo somos partícipes de esto. Tenemos esta simiente y somos llamados a llevar el reino de los cielos a cada hogar, a cada familia, a cada ciudad, a cada país, a todas las naciones. Y al mismo Israel, a la misma Jerusalén, somos llamados a predicarles la palabra bendita de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Amén. No pongas en juego lo que el Señor te ha entregado. No pongas en juego la simiente que el Señor te ha entregado. Habrá lágrimas, porque aquí dice que irá andando y llorando. Habrá oposición. Habrá dificultades, se levantarán contra nosotros, contra el que lleve el diseño del cielo, contra el que lleve la simiente bendita. Se levantarán contra ti. Lobos rapaces, fuertes toros de Basán te rodearán como avispas. Pero el salmista que dice: mas en el nombre del Señor yo los destruiré, porque el nombre de Dios, la diestra de Jehová, hace proezas. Nos es confiado también en nosotros. A nosotros ese ministerio de llevar la simiente, de llevar el reino de los cielos, de acercarlo a las familias, de decirle: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el reino de los cielos está entre vosotros. Realmente llevar el reino, que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu, que va más allá de la vestimenta, que va más allá de la apariencia del hombre, que va más allá de repetir una y otra cosa, letanías, que va más allá de religión, de legalismos. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es poder de Dios. Amén. Entonces se nos ha confiado por la gracia y tenemos que cuidarlo. Porque hubo hombres que pusieron en riesgo esa simiente. Hubo hombres que pusieron en riesgo un reino. Porque estamos hablando que estaban poniendo en riesgo un reino. Por ejemplo, Isaac era un hombre que puso en peligro la preciosa simiente. La estaba poniendo en peligro por sus deseos, por sus caprichos, por sus anhelos, por sus preferencias. Porque él amaba más ¿a quién? A Esaú. Pero qué precioso y qué tremendo es que aunque Isaac amaba más a Esaú y a lo mejor menospreciaba un poco a Jacob, qué tremendo es que Dios dice: a Jacob amé, a Esaú
lo aborrecí. No importa quién en este mundo te pueda aborrecer, si es tu propio padre, tu propio hermano, tu propia familia, el Señor te dice: yo te amo, sigue firme, sigue adelante, sigue guardando la fe, sigue caminando en victoria, sigue llevando la preciosa semilla. Amén. Sigue llevando el reino. Sigue siendo ese embajador que sufre oposición de su propia casa. Sigue llevándolo. Habrá lágrimas, habrá sufrimiento, pero Él nos dice que aunque pasemos por las aguas, estas no nos van a negar. Si por el fuego, este no nos va a quemar. Y Juan Carlos nos predicaba una vez que así se templa el acero, por agua y por fuego. Amén. Y gloria a Dios por esos procesos. Amén. Porque el Señor te está templando para la gloria de su nombre. No fue fácil para los apóstoles llevar la predicación. No fue fácil para el apóstol Pablo predicar en Atenas, en Grecia. No fue fácil para él llevar el evangelio por todo Asia Menor, llevar el evangelio a Roma. No fue fácil llevar esa preciosa semilla. Hubo lágrimas. Pero ellos sabían que eran privilegiados. Estos hombres fueron fieles, pero hubo otros que estaban a punto de cometer un error. Isaac quería bendecir a Esaú. Isaac quería darle la primogenitura a Esaú, a pesar de que había una palabra: que el mayor serviría al menor. ¿Sí? ¿Quién más? Judá. Judá puso en peligro esa preciosa simiente. Sabemos que José, que primero el primogénito fue Rubén, amén, porque había vientre. Pero después esa primogenitura, ¿verdad? Por lo que hizo Rubén, Dios lo hace a un lado y se la da a José. Se la da a sus hijos, a Manasés, a Efraín. Pero después vemos en el Salmo 78 que la casa de Efraín, de Manasés, se pervierte. Entonces Dios pone sus ojos sobre la tribu de Judá. Y Dios tenía un propósito sobre la tribu de Judá. Y queda la primogenitura sobre ellos. Amén. Y desde antes ya Dios lo tenía contemplado. Pero sabemos que Judá no amaba a José. Judá era de los hermanos que también aborrecían a José, le tenían envidia, le tenían celo porque su padre lo amaba más. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque era hijo de la amada. No era hijo de la que le dieron por cultura, por tradición, porque ¿qué decía, verdad? El suegro de Jacob: primero, según nuestra cultura, sale la más grande. ¿Sí me explico? Entonces hay un resentimiento en los demás hijos, porque ellos mismos notaban que aunque Jacob cuidó siempre a Lea, Jacob protegió a Lea, Jacob defendió a Lea, Jacob sustentó a Lea, y Jacob no le negó su simiente a Lea, no la mantuvo como sirvienta, sino que le dio todos esos privilegios. Sin embargo, él amaba más a Raquel. José vino a pagar en cierta forma todos estos platos rotos. ¿Sí? Entonces lo quieren matar, pero Rubén dice: no lo matemos, volvámoslo al padre. Entonces están comiendo, ¿sí? Y Judá es el que dice: pero ¿qué provecho tenemos en matarlo? Saquémosle provecho, vendámoslo. Y lo vendieron por 20 monedas de plata, como Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo, pero por 30 monedas de plata. Y yo les había dicho una vez, ¿verdad?, que a causa de la inflación, ¿verdad?, ya había subido el precio de los esclavos. ¿Sí? Pero un Judá y un Judas están entregando al que lleva la preciosa simiente, el que lleva el precioso linaje, el que ha de manifestar salvación y redención a los hombres. ¿Sí? Y ahí está Judá. Usted sabe toda la historia.
Después de estas cosas, en el capítulo 38, yo quiero que ahí abra la palabra de Dios en Génesis. En el capítulo 38 dice que después de todas estas cosas, sí, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. En Génesis 38, ¿qué cosas acababan de acontecer? Acababan de vender a José. Sí. Lo acababan de vender. Le acababan de mentir al padre. Le acababan de decir al padre: Padre, tu hijo lo devoró una bestia, una fiera. Aquí están sus vestiduras. Le habían mentido en su rostro. No les importó, ninguno se quebrantó ante el dolor del padre. Ninguno fue capaz de derramar una lágrima ante el dolor y la angustia al que el padre en ese momento sentía. Nadie se compadeció, nadie fue capaz de decir: Padre, te estamos mintiendo. Porque era más fuerte el rencor, era más fuerte el resentimiento. Por eso usted y yo debemos de tener cuidado con el rencor, con el resentimiento, porque eso puede poner en peligro la preciosa semilla que nos ha sido confiada. No vaya a ser que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados, y si somos contaminados nos podemos perder. Dile al que tienes a tu lado: guarda tu corazón. Amén. No tenemos que ponerle tropiezo a la semilla, no tenemos que ponerla en peligro. Entonces Judá se va a un pueblo, a Adulam, y ahí se va con un amigo, y ahí se casa. Y ahí tiene 3 hijos. Pero ¿cómo iba Judá? ¿Usted cree que iba contento? ¿O iba bajo condenación? ¿O iba con remordimiento? ¿O iba avergonzado? Que prefirió separarse de su padre, de sus hermanos, y decir: me voy porque no puedo vivir. Porque yo fui también el que tuvo la idea de venderlo. Soy responsable de lo que pasó y no puedo verle la cara a mi padre. No puedo ver a mi padre. No puedo ver su sufrimiento. Ni mucho menos puedo seguir mintiéndole todavía. Porque ya le dije una mentira, pero si permanezco con él, voy a tener que seguir mintiéndole todos los días cuando él me pregunte o me diga algo. ¿Sabes algo de tu hermano? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Entonces, ¿qué es lo que hace Judá? Como muchos, en vez de confesar el pecado, prefieren irse a un pueblo lejano. En vez de decir: hice esto e hice esto, prefieren huir. Porque quieren seguir en la mentira, porque quieren seguir en el pecado. Pero cuando uno permanece en esta postura, uno está poniendo en riesgo la preciosa simiente que Dios te entregó. Dile al que tienes a tu lado: no la pongas en riesgo. Amén. Estamos poniéndola en riesgo de perderla, de entregarla en manos equivocadas, de ponerla en un vientre equivocado. Pero Judá va con este remordimiento, bajo esta condenación, va bajo esta mentira, y se casa con alguien que no era de su pueblo, y empieza a transgredir otra vez la palabra. Porque diga conmigo: un pecado nos lleva a otro pecado. ¿Sí? Y así te lleva el enemigo. ¿Sí? Y tuvo que ver con una mujer llamada Súa. El amigo se llamaba Súa. ¿Sí? Y se casó con la hija de ella, sí, que eran cananeos, y tuvieron 3 hijos. Ya le dio la simiente a una mujer cananea, sí, pero que no era una mujer temerosa de Dios, no era una mujer de fe. Porque a diferencia de Ruth, Ruth era una mujer de fe. A diferencia de Rahab, Rahab era una mujer de fe, cananea Rahab, pero mujer de fe. ¿Me está entendiendo? Pero de esta mujer no se nos dice que era una mujer temerosa de Dios. ¿Sí?
No se nos dice absolutamente nada, solamente se nos dice que Judá puso su simiente en ella y le dio a luz 3 hijos. 3 hijos que dice la Biblia que eran malos. De los 2 primeros dice que eran malos. ¿Usted cree que el tercero era muy bueno? Iba por el mismo rumbo. En el caso de Timoteo, él tuvo padre griego y madre judía, madre creyente. ¿Sí? Y ahí perseveró más la fe de la madre, la fe de la abuela. Amén. No importa si en tu casa todavía hay gente que no cree en el Señor o gente que tiene un evangelio diluido, barato. Yo declaro que si tú te mantienes firme en Cristo Jesús, la fe que hay en ti continuará en tus hijos, continuará en tus nietos, será más fuerte. Amén, se arraigará más. ¿Sí? La corriente griega, ese humanismo, esa filosofía que traía el padre de Timoteo, no pudo con Timoteo. Había cierta contaminación porque le gustaba mucho el ejercicio corporal. ¿Sí? Le gustaba meterse a veces en mucha vana palabrería. Por eso el apóstol Pablo le dice: apártate de vanas palabrerías, de conversaciones que más que edificación acarrean contienda. Porque al griego le gustaba mucho hablar, escuchar, discutir ciertos puntos. Había cierta contaminación, pero la fe era más fuerte sobre él. Y así declaro sobre tu casa, tu fe, si tu fe es firme, si tu fe es sólida, entonces permanecerá esa fe en tu generación, en los tuyos. Pero si tu fe es inconstante, si tu fe es frágil, ahorita crees, mañana no crees, ahorita vas, mañana no vas, entonces no te aseguro, no te garantizo que los tuyos caminen en la fe. Tal vez caminarán en esa misma fe inconstante. ¿Sabe quiénes son los seducidos? Los inconstantes. Sí. Entonces, Judá tenía cara para enseñar a sus hijos. No tenía cara. No era una fichita de oro, Judá, pero Dios lo tenía en la mira. Sí. La esposa tal vez siempre se opuso porque no tenemos ninguna luz de que fuera una mujer temerosa. Sí. Y lo que enseña una mujer a veces hasta tiene más peso que lo que enseña un hombre en casa. ¿Sí? Porque la mujer pasa más tiempo con los hijos. A veces los hijos se rodean más de la mamá. Por eso, mujeres, aprovechen bien la influencia que tienen. Aprovechen bien esa influencia para educar a sus hijos en la fe y sacar lo mejor de ellos. ¿Sí? Que es Cristo Jesús en ellos. Amén. Pero estos hombres se casaron. El primero se casó con una mujer llamada Tamar. Pero dice la Biblia que Dios lo mató porque era hombre malo. Judá compartió su simiente en vientre equivocado. Y este hombre que trae la simiente bendita era hombre malo, perverso. Y Dios dijo: tengo que matarlo. No le dio hijos a Tamar. Yo no sé cuántas veces pudieron tener ellos intimidad antes de que él muriera. Yo no sé si él tan siquiera tuvo intimidad con Tamar. El punto es que Tamar no quedó embarazada de Entonces, según la tradición, según la cultura, el levirato decía, ¿verdad?, que el siguiente hermano le tenía que levantar descendencia. Pero resulta que el segundo hermano también era malo, era perverso. Era perverso. Entonces él dice: está bien, da una apariencia, está bien, yo me caso con Tamar.
dénmela, me desposo con ella, yo le levanto descendencia a mi hermano. Pero resulta que cuando estaban en el acto, él vertía la simiente en tierra y solamente trataba a Tamar como un objeto. Seguramente maltrataba a Tamar porque era hombre malo. Ahora el que se supone que la tiene que redimir, resulta que también la trata mal, la pisotea, la humilla y le dice: solamente te quiero para satisfacer mis necesidades, pero no te voy a dar mi simiente. No te voy a dar hijos, porque a final de cuentas esos hijos no van a ser mis hijos, van a ser hijos de mi hermano. Y Dios también lo mató. Judá empieza a decir: ¿sabes qué? Vete a la casa de tu padre, vístete como una viuda y pasa tus días de viuda. Cuando mi hijo menor crezca, yo te lo entregaré. No vaya a ser, le dice Judá, no vaya a ser que también me lo mate Dios. En otras palabras, Judá ahora está viendo a Tamar como la culpable. Tal vez ya se le olvidó lo que él hizo con su hijo, con su hermano José, que dijo: tu hijo está muerto, Jacob, mi hermano José está muerto. Pero resulta que ese José estaba siendo procesado en Egipto. Mientras tanto, paralelamente, Judá está teniendo hijos, pero sus hijos sí están muriendo. Con Dios no podemos jugar. No fuimos llamados a jugar. Él es Dios celoso, misericordioso, pronto para las misericordias, pero también es un Dios celoso, que si nosotros estamos atentando contra su reino, que si nosotros queremos diluir su evangelio, que si nosotros queremos transmitir un evangelio contaminado, un reino según de los cielos, pero más parece reino de los hombres, que su único interés es llenar su propio vientre, satisfacerse a sí mismos, árboles otoñales, ondas, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza. Cuidado, porque Él es un Dios que cuida lo suyo y que no va a permitir que nadie destruya este precioso evangelio, por el cual murieron muchos profetas, por el cual muchos hombres dieron su vida. ¿Está entendiendo? Y qué tremendo. Digo que tu hijo está muerto, pero en verdad está vivo y va a reinar. Pero mis hijos sí se me están muriendo. ¿No se le habrá venido a la mente a Judá? ¿Será por lo que hice? ¿Será por mi pecado? Porque yo decía: sí, matemos a José, pero después dije: mejor saquémosle provecho. Le mentí a mi padre y ahora esa mentira resulta que en mí es una realidad. Mis hijos se me están muriendo. Pero Judá no tuvo el corazón para arrepentirse, sino que prefiere ver a Tamar como la culpable. No vaya a ser que si te doy a mi hijo menor también Dios me lo mate. Y si me lo mata, ya sé, ¿verdad? Si me lo mata, ya no estoy teniendo hijos. Si me lo mata, ¿con quién ahora? ¿Cómo va a seguir mi nombre de generación en generación? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo va a seguir la simiente? ¿Cómo va a seguir la semilla? Entonces culpa a Tamar. Judá menospreció a Tamar, menospreció a Tamar, Sela, todos menospreciaron a Tamar. Pero esa mujer era una mujer, aunque cananea, aunque no era del pueblo de Dios, esa mujer se hizo brecha en el pueblo de Dios. Porque esa mujer era una leona, hermano. Esa mujer era una mujer determinada. Esa mujer era una mujer: no me interesa cómo me traten,
No me interesa si se burlan de mí. No me interesa si estoy en medio de lobos rapaces que solamente me quieren utilizar, que solamente me quieren dañar, que solamente me quieren pisotear. Yo tengo que obtener esa simiente para redimirla. Y que de mi vientre salgan hijos, pero que sean temerosos de Dios. Que de mi vientre salgan hijos, pero que sirvan al Dios viviente, al único y sabio Dios. No me importa cómo me trate él, no me importa cómo me traten los otros hijos, porque a final de cuentas hasta el hijo menor también la menospreció, porque seguramente ya cuando creció decía: con esa viejilla no me mandes. Pero déjeme decirle que esa Tamar no estaba tan viejita, porque esa Tamar no había tenido hijos. Esa Tamar estaba muy conservada, porque usted sabe que hasta ella, cuando se enteró que ya había crecido el hijo menor y que Judá no se lo quería entregar, Judá va a esquilar las ovejas, iba a haber fiesta, iba a haber dinero, hermano. Sí, había fiesta, había muchas cosas. Sí, entonces, pero Judá se la topa en el camino y Judá es atraído por ella, porque no era cualquier mujer. ¿Sí me entiende? Es atraído por ella. Ahora hay una interrogante: ¿cómo es que Judá no conocía a su nuera? Porque se cubrían el rostro. Dicen que Tamar era tan recatada, una mujer bien comportada, que aún estando casada con él, cuando estaba en casa de Judá, nunca se descubrió, siempre se cubría el rostro. Por eso Judá no la conocía. Por eso nunca supo que era su nuera. Judá ni siquiera supo con quién se acostó. No supo nada de ella, porque aunque se vistió de ramera, no como cualquier ramera, sino que se vistió como las rameras santas que eran más como que recatadas, porque servían culto a una deidad. Claro, ya no lo hacía para esa deidad, pero fue su estrategia. No soy ramera, pero me tengo que vestir, me tengo que hacer pasar por una ramera, pero no de aquellas rameras que enseñan todo. Era una ramera que ya estaba bien cubierta, porque tenía pudor. ¿Me está entendiendo? No era cualquier mujer. Y ella misma dice: me visto de ramera, pero yo necesito que mi vientre reciba esa preciosa simiente. No me importa cuántas lágrimas he derramado por el desprecio de muchos, yo necesito recibir esa simiente, porque yo sé que ese Judá es de un pueblo bendito. Porque he escuchado de las maravillas que Dios ha hecho con este pueblo. ¿Está entendiendo? Yo quiero esta simiente. Había fe en esa mujer, porque la fe te hace conocer cosas que en ese momento tal vez no se ven a simple vista. Pero esa mujer tenía como que algo que le decía: necesitas esa simiente. Como dijo David en cierta ocasión: me haré más vil por causa de Jehová. ¿Cuántos están dispuestos a hacerse más viles por causa de Jehová? Porque esta mujer se hizo vil, se hizo vil, se hizo vil, y todavía se aferra y dice: todavía me haré más vil, me voy a vestir como una ramera, pero le voy a salvar la descendencia a Judá. Le voy a salvar el reino, le voy a salvar ese cetro de justicia que después Jacob le profetizó. Le voy a salvar. Él ni siquiera sabe lo que va a suceder con él, ni siquiera sabe los hijos que han de nacer, ¿verdad?, por su simiente. Pero le voy a salvar su descendencia, le voy a salvar su linaje, porque tal vez Dios también le mata al chiquito. ¿Sí? Y todos veían a Tamar ahora, sí, como la mala, pero era la mujer de fe. Era la mujer que tenía una intuición espiritual para decir: esa simiente es preciosa y yo tengo que recibirla.
Que Dios nos dé discernimiento para decir: esa palabra, esa simiente viene del corazón de Dios. Y no me importa lo que tenga que atravesar, no me importa lo que tenga que pasar, mi corazón se va a abrir para recibir esa simiente. No me importa qué obstáculos hay en el camino, por la fe seguiré hasta obtenerla. Hasta obtenerla. Hay personas que rápidamente desisten. Hay personas que al primer menosprecio sueltan la simiente y se van. Dejan la fe, dejan el ministerio, dejan el llamado que Dios les entregó y se van. A la primera ofensa, a la primera burla, al primer ataque, se van. Pero hay quienes como Tamar siguen perseverando, porque los hijos de Judá representan estos ministerios en los cuales a veces caemos. Ministerios que dicen que nos están llevando al reino, pero lo único que están haciendo es pervertir el reino. Caemos en las garras de ministerios que solamente como son malvados, que solamente hay maltrato, humillación, y que le dicen: no te doy mi simiente. Ministerios como el otro hijo, que solamente te quieren para tomarse la foto en Facebook, pero no te quieren dar la simiente. ¿Me está entendiendo? Que solamente te quieren para su propio goce. Miren mi iglesia, miren mis ovejas, mírenme, aquí estoy en las naciones. Y si usted quiere publicar donde está, publíquelo. Nosotros nos gozamos con usted, pero que no sea en un afán de orgullo, de soberbia. ¿Me está entendiendo? Si quiere publicar que anda en China, publíquelo para conocer al menos por foto. Pero que no sea para menospreciar a otra persona, que no sea para humillar a otra persona, que no sea para decir para que vean que Dios sí me usa. No. Porque muchos quieren el ministerio solamente para un goce personal. Pero hay quienes quieren servir al Señor para darle gloria, para darle honra y alabanza, aunque ellos tengan que ir caminando y llorando, derramando lágrimas por burlas, como Jeremías decía: Señor, me senté solo a causa de que tú me llenaste de indignación, porque la palabra fue dura, porque la palabra era de juicio, porque la palabra, Señor, que me dabas era una palabra difícil de aceptar. Pero preferí quedarme solo, pero hacerte feliz a ti. No cambies el mensaje aunque te quedes solo. No estás para hacer feliz a la gente, estás para hacer feliz al Rey. Y quien mantiene haciendo feliz al Rey, el Rey le dará un gran pueblo poderoso. Tu simiente será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas habrá en la casa de los justos, para la gloria y la honra de su nombre. No busco mi propia satisfacción. No predico porque quiero que me vean. No predico porque quiero que me escuchen, que me conozcan. No voy aquí, no voy allá porque quiero que me aplaudan. No. Quiero llevar esa preciosa simiente que le dé gloria a Dios, aunque me tenga que servir. El otro hijo, que hay muchos que te pueden menospreciar, que hay muchos que pueden decir: no tienes nada de Dios, tú ya estás muy vieja para mí. Y te pueden menospreciar, te pueden humillar, pero tú tienes que seguir adelante. Si ninguno de los tres hijos te quiso dar su simiente, qué bueno, porque ahí ya estaba en ellos más diluida la simiente. Judá tenía la simiente más pura. La genética, el linaje era más puro directamente de Judá que de sus hijos, porque sus hijos ya traían la influencia de la madre. Gloria a Dios que Dios guardó a Tamar.
Y gloria a Dios, porque Dios ha estado guardando a gente por muchos años que han escuchado disparate tras disparate, que han visto a veces cosas que no tienen que ver con la palabra, pero de alguna manera sobrenatural Dios ha guardado tu corazón para no creer esa doctrina, para no creer esa enseñanza, para decir no, como que eso está medio confuso, eso como que tiene forma de, pero no es, como que parece, pero no es, y que de alguna manera Dios, ¿verdad?, guardó tu corazón. Hay gente, ¿verdad?, en el caso de mi papá, antes de que llegara a la iglesia cristiana, pasó por mormones, pasó por testigos de Jehová, yo no sé por qué tantos lugares pudo haber pasado, ¿sí? Pasó, pero Dios guardaba su corazón de simientes equivocadas, que si mencionan a Jesús, que si mencionan esto, que si mencionan aquello, pero detrás de todo eso hay mentira, hay falsedad, hay tinieblas. Y aún llegas a una iglesia cristiana y todavía tú piensas que todo va a ser como debe de ser, y te das cuenta que no, que hay doctrinas que no llenan, que no transforman. Y uno dice, pero si el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, ¿por qué sigo estando en la misma manera? ¿Por qué sigo estando en la misma posición? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? Y empiezas a darte cuenta que hay cosas que no embonan en la palabra. Te empiezas a dar cuenta que hay manipulación con la palabra. ¿De qué les hablamos para que hagan esto? ¿De qué les hablamos? ¿Cómo acomodamos este versículo para que parezca esto? ¿Está entendiendo? Pero a aquellos hombres de fe que están en comunión con Dios, Dios guarda sus corazones. En el nombre de Jesús, hoy oramos para que el Señor guarde nuestro corazón en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que cada vez se están volviendo más perversos, más malos, no solamente en el mundo secular, sino que también dentro de la misma iglesia. Dios guarde nuestro corazón de falsas doctrinas. Dios guarde nuestro corazón del humanismo. Dios guarde nuestro corazón de palabras que solamente usan el nombre de Jesús, pero para motivarte, pero no te transforman, no te llevan al arrepentimiento, no te llevan al cambio, no te llevan a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguir el camino de Cristo Jesús. Dios guarde nuestro corazón de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Dios mantenga tu corazón ardiendo, que te dé ojos para ver, que te des cuenta que todo está muy bonito, pero el fruto, predicó muy bonito, pero el fruto, oró muy bonito, pero el fruto, como que voló, pero el fruto, ¿dónde está? Dios guarde nuestro corazón. Persevera hasta obtener la preciosa simiente. Persevera para que después eso sea lo que transmitas, para que después en eso te reproduzcas, en un evangelio que viene del corazón de Dios y no en invención de hombres. Persevera. ¿Por cuántos has pasado tú? Onán, Sela. Pero que Dios guarde tu corazón para que no seamos confundidos. Amén. Esa mujer fue una mujer de fe, que en cierta forma, como una asna, quería apartar a Balaam, en este caso a Judá, lo quería apartar del mal camino, quería hacerlo volver.
Como Eliseo le dice a Elías: yo quiero ser tú, que yo quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y lo que le estaba diciendo es: yo quiero ser tu primogénito. Y mi intención de ser primogénito no es estar por encima de mis hermanos. Mi intención de ser primogénito es ser fiel, ser leal. Que lo que tú recibiste, ahora yo lo voy a recibir, lo voy a guardar, lo voy a enseñar. Como Jesús le dijo a sus apóstoles: todo lo que les he enseñado, ahora ustedes también enséñanlo. Como Pablo dice: a ningún otro tengo de mi mismo sentir. ¿Sí? Como a Timoteo le decía a Timoteo: diles que no enseñen otra cosa diferente a la que se les ha dado. Hay hombres que quieren ser primogénitos por posición, porque piensan que es: ya, ahora sí voy a ser el mandamás. Pero hay quienes quieren ser primogénitos porque quieren guardar la preciosa simiente, porque quieren proteger todas esas promesas que se te van a dar, Judá. Todas esas promesas que Dios tiene en ti, todos esos planes, yo quiero guardarlos, quiero protegerlos y quiero levantar hijos que vivan en ese temor, que vivan en esa fidelidad hasta que se manifieste el reino. Amén. Entonces, esa mujer era una mujer valiente, esforzada. No era una mujer quejosa. Ay, es que me trata mal. Y luego el Onán: es que también me trata mal. Y luego con el chiquillo: sí, el Cela, pues ese me menosprecia. Y no era quejosa. Era una mujer, una leona. Dígale al que tiene solo: usted es de las que se quejan o leona. Leona, hombre de Jesús. No voy a dejar que te pierdas, Judá. No voy a dejar que te pierdas. Que Dios, en el nombre de Jesús, también te conecte con ministerios que han tenido años de gloria, pero que por alguna razón se desviaron. Y que puedas decir: no voy a dejar que te pierdas. Te voy a salvar el reino por la gracia que me fue dada. ¿Me está entendiendo? Que si en dado momento su esposa se empieza a desviar del ministerio, se empieza a apagar, que usted sea como esa Tamar también, que le diga: no voy a dejar que se pierda el ministerio que Dios te dio. Que usted le diga a su esposo: no voy a dejar que vayas a vertir simiente a cualquiera, que le delegues el ministerio a cualquiera, que te alíes con cualquiera. No, vamos a guardar lo que Dios nos entregó. No lo vamos a poner en cualquier vientre. No vamos a comisionar a cualquiera, sino a aquellos que nacieron del corazón de Dios y que han mantenido su integridad delante de Dios. Que Dios nos tenga por fieles para ponernos en el ministerio. Que Dios nos confíe, que Dios pueda vernos y pueda decir: te voy a confiar la preciosa simiente. Amén. Que rescates ministerios, que restaures ministerios donde el reino se había perdido. Que tú, en el nombre de Jesús, seas un instrumento que los vuelva a los principios del reino. Que los vuelva como aquella Tamar, que se pudo ir a buscar otro. Pudo haber hecho muchas cosas, pero no lo hizo. Por su cultura, por sus principios, pero sobre todas las cosas, porque había algo de Dios en ella. Esta mujer, cuando Judá se acuesta con ella, Judá le dice: ahorita no traigo para pagarte, ¿verdad? Pero de regreso yo te doy el pago, te doy un cabrito. Y esa mujer era inteligente y le pidió 3 cosas: dame tu báculo, ¿sí? Dame tu cordón, dame tu sello, ¿sí? 3 cosas que identificaban a Judá, no había de otra. 3 cosas que tenían que ver con Judá, que lo identificaban. En esas, ¿verdad?, cosas, en su bordón iban escribiendo hechos que pasaban.
cosas que sucedían en su vida. Era como un sumario que iban escribiendo detalles importantes de su vida en ese bordón. O sea que a la hora de la hora Judá no podía decir: yo no fui. Amén. Y ese Judas le dio ese sello. Era la firma de Judá. Amén. Era la firma de Judá. Entonces, cuando se enteran que estuvo encinta, le dicen a Judá: pero qué tremendo, ¿no? Que yo no sé si se acostó con ella, y yo no sé cuántas veces se acostó con Tamar, pero nunca quedó embarazada. Onán, yo no sé también cuántas veces tuvo intimidad con ella. Mira, hermano, estamos hablando en esa pureza. Ni un espermatozoide se le escapó. Como muchos muchachitos a veces dicen: nada más poquito, y ahí, pum, ya quedó embarazada la muchacha. Por eso, muchachas, nada de poquito, conságrese a Dios, sea una verdadera mujer. Amén. Entonces, pero mira, hermano, ni uno solo se le escapó. Y el otro pues no tuvo oportunidad. Pero con Judá, que ya tenía también sus años, sí, diga conmigo, a la primera. Diga conmigo, la gracia. Que la gracia nos cuide una vez más. Que la gracia nos proteja de todo aquello que no es reino. Que tu corazón lo repele. Que tu corazón no sé, como cuando algo te da náuseas, que así sientas, ay, como que no quiero comerme eso. Náuseas. Siempre nos ponen los fuegos artificiales en esa, pero no se ven, antes sí se veían, ¿sí? Entonces, pero que en tu espíritu esté tan afinado, tus sentidos espirituales estén tan desarrollados, que puedas decir: esto no es de Dios, esto no viene de Dios. Tampoco seamos religiosos, compórtese a la altura. Amén. Tampoco sea escandaloso: no, esto no es de Dios. Blasfemia, blasfemia, y arrancándose las vestiduras. No, tampoco exagere. ¿Sí me explico? Compórtese como tal. Guarde silencio. Si tiene que hablar, hable con quien tenga que hablar. Y vaya a las escrituras, siempre preparado para presentar, ¿sí? Para presentar defensa a todo aquel que le demande razón de su fe. Amén. No son balazos, es que en estas fechas empiezan a jugar béisbol los vaqueros. Amén. Y aquí tenemos espaldas el estadio. Entonces, eso pasa. Que Dios guarde nuestro corazón. Pero qué tremendo. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? No pudo no pudo Elonán, el otro ni la oportunidad tuvo. Ellos se sienten como que los dignos, y resulta que esa mujer era el tesoro. Entonces, a la primera, Judá, le dicen: Judá, tu nuera está encinta, adulterado. ¿Y sabe qué hizo Judá? Se enojó. Sáquenla, quémenla. Así. No era cualquier fichita de oro, Judá, pero Dios lo iba a tratar. Quémenla, mátenla, vamos, ¿sí? Y ya cuando estaban sacando a esa mujer para matarla, para arruinarla, ella simplemente dijo: del hombre de quien son estas cosas, estoy embarazada. No se puso a denigrar ni siquiera a Judá. Simplemente dijo: del hombre de quien son estas cosas, estoy embarazada. Y Judá en ese momento ya no tenía cómo justificarse, hermano. En ese momento Judá, ¿qué dijo? Ella es más justa que yo. Es verdad, es cierto. Y le nacieron 2 hijos.
Esa mujer buscaba más que satisfacción personal. Esa mujer buscaba la simiente. Tal vez ella ni sabía ni por qué, pero de su vientre, en su vientre hubo gemelos. O sea que a la primera y gemelos. Un reino estaba en peligro de extinción. La simiente real estaba en peligro de extinción. Pero hubo una mujer que por la gracia se levantó, que quiso ser digna para portar esa simiente. Se formaron 2 hijos. Uno de ellos fue Fares, y Fares significa el que se hace brecha, la que se hace brecha. Y esta mujer se hizo brecha. Tal vez, mi hermano, hay hombres que tienen grandes bendiciones y a lo mejor un manto de Dios, pero a lo mejor te ven como el patito feo. Como a David lo vieron, como a Jacob lo vieron. Y ciertamente lo que pueden tener es de Dios, pero se están dejando llevar por la vista humana. Y en eso pueden perder el rumbo y entregar el ministerio en manos equivocadas. ¿Me está entendiendo? Por eso usted y yo no perdamos la visión como la perdió Elí. Porque Elí pierde la visión, se vuelve pesado, se pone viejo y entrega el ministerio a sus hijos. Se adelantó en vez de esperar a que Samuel creciera, porque lo vio chico, lo vio pequeño, pero era más entendido que los 2 hijos de Elí. Amén. Entonces, no deje que la vista se le apague. No deje que el corazón se le llene de grosura, porque usted puede poner en riesgo el ministerio que Dios le ha entregado. Lo puede poner en manos de perversos por estar perdiendo la comunión con Dios, por mantener mentira, por mantener un pecado oculto, por mantener una raíz de amargura contra José, por mentirle al padre, por dejar la casa del padre, aunque lo que usted tiene es de Dios, porque lo que Judá tenía era de Dios, era una simiente bendita, era la simiente del Mesías. Pero él estaba enceguecido y empezó a vertirlo en el vientre equivocado. Pero esa mujer se levanta, le salva el reino y da a luz ese hijo. Tal vez no va a haber quien te quiera bendecir. Dile al que tienes a tu lado: no va a ser fácil, ya entiéndelo. Ya, mira, ya no sufras más, no va a ser fácil. Te van a rechazar, se van a burlar de ti, te van a tomar como trofeo. Miren mi trofeo, ya pues ya vete, ya vete. Nada más quería para la foto, pero no te voy a invitar a comer, no te vas a sentar conmigo, pero ya en la foto sí, nada más para que vean que te estoy dando una ofrenda de amor, para que vean que te estoy dando esto. No sé, gente que nada más te quiere usar, pero no te quieren como amigo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer se hizo brecha. La Biblia dice en Deuteronomio 28 de las bendiciones por la obediencia: serás cabeza y no cola. Pero resulta que aunque Jacob se le había dicho serás cabeza y no cola, porque tú serás el que lleve la bendición, pero resulta que te van a mandar, aunque se escuche feo, te van a mandar a la cola. Sí. Porque Dios había dicho serás cabeza y no cola a todo su pueblo. Jacob estaba destinado para eso, pero en teoría era así. Ya en práctica a Jacob siempre lo mandaron: órale, váyase a la cola. Esaú primero. Sí. Vas a trabajar, pero te voy a cambiar el salario. Te voy a tratar así, te voy a tratar así. No te quiero bendecir, te voy a dar a Lea. ¿Me está entendiendo? Y Jacob luchaba por salir y por nacer primero. Y a veces nosotros nos encontramos así, luchando por nacer primero.
Cuando la palabra es: el mayor servirá al menor. Así que no luche por nacer primero, quédese quieto. Porque a veces usted quiere contender con las personas. Es que ¿por qué? Si yo empecé primero, si yo debería de estar aquí, y si yo esto, y quiero luchar. Y estás luchando y luchando contra Esaú. Y Dios dice: espérate, porque si naces entonces tú primero, entonces esa palabra se va a cumplir en Esaú. Tienes que nacer de último, aunque vas a ser primero. Son las contradicciones que hay a veces, ¿verdad?, en Dios, como paradojas para nosotros. Dios dice: el mayor servirá al menor. Y Jacob luchando. Dile que tienes a tu lado: ya deja de luchar, ya deja de pelear un lugar. ¿Cuántos han llegado a pelear un lugar? Es que a mí no me mencionaron, ¿verdad? Es que a mí no me saludaron. Es que a mí esto, es que a mí. Ya deje de pelear los primeros lugares. Sí, va a ser cabeza, pero gran parte de su vida le va a tocar estar en el final. Lo van a mandar al final. David tenía que haber sido el primero, pero el padre lo mandó. Ni en la fila estaba. Así se la pongo, ni en la fila lo tenían. Deja de pelear, deja de luchar por un puesto, por una posición. Mejor lucha por la bendita simiente. Mejor lucha por lo importante. Amén. Mejor lucha por obtener la bendición de Dios, y que seas portador de esa semilla, y que seas el que lleve el reino y su justicia. Que seas el pregonero de Dios, que seas el que esté anunciando el evangelio, el que esté preparando camino del Señor, como Juan el Bautista, que no peleó un lugar en el sacerdocio, que no peleó un lugar allá con aquellos hombres importantes, pero él sabía para qué fue llamado. ¿Me está entendiendo? Y prediquemos en verdad el reino, y no lo pongamos en riesgo. Si hay algo en nosotros que está poniendo en riesgo esa preciosa simiente, arrepintámonos, confesemos el pecado, volvámonos a nuestro Padre y digámosle: Padre, perdóname, te mentí, te engañé, dejé que brotara una raíz de amargura, mis ojos se enceguecieron, perdí el rumbo. Porque ahora resulta que Jacob no tan solo perdió a José, sino que también perdió a Judá. Pero a veces en esas pérdidas es donde nos volvemos a encontrar con Dios. En esas pérdidas es donde volvemos en sí, donde recapacitamos, donde se nos murieron 2 hijos perversos, donde yo mismo me aparté, codicié a una ramera que no era ramera, me desvié. Pero esa mujer que todos veíamos como poca cosa, que mis hijos la menospreciaron, que yo mismo la menosprecié, esa mujer es digna de honra, porque nos rescató, porque nos salvó. Que Dios levante iglesias así de nosotros, que rescates de la extinción a ministerios que estaban a punto de apagarse, pero que Dios te usa a ti para darle a luz 2 hijos que se le habían muerto, pero ahora 2 hijos en el temor de Dios. Y termino con esto. Ese Fares es Cristo Jesús, el que nos abrió brecha, el que nos abrió camino ante el Padre. Y esa Tamar viene en la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Valió la pena tanto rechazo? ¿Valió la pena la burla de de Onán, de Sela? ¿Valió la pena la injusticia de Judá? ¿Valió la pena estar al borde de la muerte, de que la quemaran, de que la tuvieran todos, de que la señalaran prostituta, ramera, adúltera, inmunda? Te vamos a apedrear, te vamos a quemar. Y ella guardando su corazón. Pero al final de cuentas está con los grandes.
está con los grandes. Tal vez nunca seas mencionado entre los grandes de este mundo, pero si Dios te tiene en su genealogía, gloria a Dios, porque nosotros somos un pueblo santo, somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos pueblo especial de Dios. Aunque para este mundo no seamos nada, pero vamos a guardar esta palabra, porque son los principios del reino, y hemos de ver florecer el reino de Dios en cada familia, en cada persona que le prediquemos la palabra. Soporte, aguante, sea valiente, porque esto no es para cobardes, esto no es para hombres que se ofenden por todo. Esto es para hombres fieles, idóneos, llenos del Espíritu Santo, que están dispuestos a dar su vida por causa de Cristo, que aunque los apedreen, solamente pueden decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero voy a cuidar el reino, voy a cuidar la simiente. Pero viene el tiempo donde volverás con tus gavillas. Amén, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, dile al Señor: quiero guardar tu simiente, quiero guardar el ministerio que me has entregado. Quiero ser fiel y temeroso. Nos has dado un llamado, nos has dado un ministerio, Señor, y es llevar tu reino. Porque si nosotros no llevamos tu reino, ¿qué demonio se nos va a someter? ¿Qué potestad se nos va a someter? Si no llevamos tu reino, seremos como aquellos exorcistas ambulantes que no llevaban tu autoridad, que no habían sido enviados por ti, y que se levantan para expulsar demonios, pero esos demonios se echaron en contra de ellos. Esos demonios los desnudaron y los dejaron avergonzados. Si no llevamos su reino, si no llevamos la preciosa semilla, no hay quien se te vaya a someter. No hay reforma que puedas provocar, no hay restauración que puedas llevar. Solamente cuando llevas el reino, cuando llevas esa preciosa semilla, es cuando los ciegos ven, es cuando los sordos oyen, es cuando los cojos se vuelven al camino, es cuando los muertos son resucitados, cuando los leprosos son limpiados, y más que de una manera física, de una manera espiritual. De una manera espiritual. Cuando eres portador de esa preciosa simiente, de ese precioso ministerio, y llevas el reino, llevas paz y bendición. No habrá quien te pueda hacer frente. En el nombre glorioso de Jesús, hoy te bendigo, iglesia. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, para que se levanten ministerios como Tamar, que son guardados por la fe, que son sustentados por la gracia, porque no hay más quien te pueda sustentar, no hay más quien te pueda defender. No te quiere defender Judá, no te quiere defender sus hijos, pero la gracia sí te defiende, pero la gracia sí te sustenta y te levanta y te dice: sigue, 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 ábrete brecha, ábrete un camino donde no lo hay, un camino que lleve a salvación, un camino que lleve a victoria a familias que están en extinción,
familias que estaban en peligro de extinción, familias con las cuales Dios había soñado grandes cosas, pero por una amargura, que por un resentimiento se desviaron del propósito eterno. Pero en el nombre de Jesús, tú no te vas a desviar, porque vas a guardar tu corazón. Vas a guardar tu corazón en el nombre glorioso de Jesús. Si hemos sido un Judá, perdónanos. Perdónanos. Dile al Señor: perdóname si he sido un Judá que ha puesto en riesgo tu reino, entregándolo en manos equivocadas, en manos de impíos. Pídele perdón al Señor si has puesto tus manos a la ligera. Pídele al Señor si has puesto tus manos a la ligera, si has derramado aceite a la ligera. Pídele perdón al Señor si has puesto a ministros a la ligera. Pídele al Señor si has dado tu simiente a la ligera. Pídele al Señor perdón si has puesto en autoridad a hombres sanguinarios, a hombres perversos. En el nombre glorioso de Jesús, que estemos en la presencia de Dios. Como Jesús en velada, en oración, recibió la instrucción de quién serían sus 12, que así el Señor te dé luz de quiénes serán tus ayudas. En el nombre de Jesús. Y si en dado caso nos extraviamos, Dios ponga una Tamar que rescate tu ministerio y lo vuelva a su origen. Dios ponga amigos, Dios ponga ministerios que te vuelvan en el nombre glorioso de Jesús. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.